Bueno, bienvenidos y bienvenidas aquí al casco histórico. Es el primer acto que el movimiento Puig de Fou, queremos saber la verdad del Puig de Fou, hace en el casco, y la idea es un poco qué incidencia va a tener el posible parque temático Puig de Fou en el casco histórico de Toledo. Para ello hay tres ponentes: uno, Hilario Alarcón, que está aquí a mi lado, que es, como sabéis, vecino del casco, miembro de Iniciativa Ciudadana y del movimiento vecinal. Al lado de Hilario, Víctor Rey, que es de una asociación de vecinos del barrio Las Letras y Sol de Madrid y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que nos habla un poco lo que está pasando en el centro de Madrid y qué efecto está teniendo todo el tema al que llamamos gentrificación, turistificación, etc. Y ya finalmente José Miguel Aparicio, que es un miembro del movimiento Queremos Saber la Verdad del Puig de Fou, que el enfoque que le va a dar es cómo va a afectar el parque temático al casco histórico de Toledo. La idea de un poco de este encuentro sería que hicieran una exposición de 15-20 minutos para después poder abrir un turno de palabras, no solo preguntas, sino también propuestas. Simplemente pido una cosa de cara al público: que no se conviertan en 20 conferencias más, sino que sean o bien preguntas, posición, propuestas, etc. Bueno, y yo, que soy José Manuel Pérez y que soy del movimiento Queremos Saber la Verdad del Puig de Fou. Y empezamos con Hilario, que para eso es vecino del casco y anfitrión de este año. Bueno, anfitrión. Hola, buenas tardes. Primero voy a empezar a disculparme porque tenía mi resumen en una tableta que debe ser prima de la ley de Murphy, porque no se ha encendido. El documento, el pequeño resumen, lo tenía ahí, no tenía en la nube, así que tengo unos papelitos. Voy a ser un poco caótico, voy a ser un poco más breve, espero, y espero no aburriros mucho. Primero vamos a hacernos, o me voy a hacer una pregunta, que muchas veces la gente olvida. ¿Es el barrio del casco histórico una zona residencial? Bueno, pues un barrio residencial es un área urbana donde el parque inmobiliario tiene como preferencia de uso, marcada además por la legislación urbanística, la vivienda para vecinos residentes. Tanto el vigente Plan General de Ordenación Urbana como el Plan Especial del Casco Histórico, que son normas urbanísticas vigentes de obligado cumplimiento, pues establecen que el casco histórico es un barrio residencial. Ahí no debe haber ninguna duda ni ninguna pregunta. La siguiente: en la actualidad, ¿corre peligro el carácter residencial del casco histórico? Bueno, históricamente todos los barrios antiguos de las ciudades han perdido habitantes, principalmente pues por el abandono, el envejecimiento y el mal estado del parque de viviendas, y después la falta de actualización de servicios públicos y privados. En la actualidad, en Toledo, en el casco histórico, desde la creación del consorcio de Toledo, en el casco histórico, donde la administración pública afirma que ahora la mayor parte del parque de viviendas del barrio, gracias a la política de rehabilitación con fondos públicos, según han confesado más de 100 millones de ayudas a la rehabilitación de viviendas en los últimos 15 años, pues según la administración, pues el casco disfruta del mejor estado de conservación de la vivienda desde hace décadas. Las causas que hacen peligrar entonces la naturaleza residencial es otra. Nosotros nos fijamos en que es la especulación inmobiliaria alimentada por la actual burbuja turística. Sobre el fenómeno de la turistificación. Bueno, hay dos fenómenos que son como primos hermanos, pero las consecuencias para el barrio son distintas, ¿no? Tanto la gentrificación como la turistificación de los barrios pues son resultados de los movimientos especulativos inmobiliarios.
La gentrificación hace que la población residente con rentas medias, bajas o bajas de un barrio que se considera más o menos popular o céntrico son paulatinamente sustituidas por otros residentes con rentas medias, altas o más altas. Sin embargo, la turistificación hace que la población residente de un barrio, independientemente de su renta, sea sustituida por turistas. La gentrificación es un fenómeno de elitización residencial. El barrio cambia, pero permanece. La turistificación es un fenómeno de mercantilización empresarial. El barrio desaparece para ser un gran centro comercial, donde desaparece como figura principal el vecino residente con derechos y es sustituido por el cliente con dinero para gastar. Los argumentos de los especuladores para justificar la inevitable turistificación en el casco, los voy a repetir, simplemente los voy a enunciar. La creación de riqueza y puestos de trabajo, que son los mismos argumentos que tenían los especuladores de la burbuja del ladrillo, que han estado 10 años callados y ahora las mismas personas apoyan esta especulación inmobiliaria basada en la burbuja turística con los mismos argumentos. El casco histórico vive del turismo. Bueno, esto es una frase que hemos escuchado siempre y que es falsa. Y es totalmente al revés. Es el sector empresarial turístico el que vive del casco histórico. Si el casco desaparece, que no, esperemos que no, el sector empresarial turístico desaparece. Al revés no. Sería una desgracia, pero sería así. Otra frase, nadie quiere vivir en el casco, otra falsedad. Lo demostramos las 10.000 personas oficiales que oficialmente seguimos resistiendo aquí, y también lo demuestra una encuesta del año pasado, en noviembre, va a cumplir un año, que fue de la empresa municipal de la vivienda, que fue realizada por la Universidad de Castilla-La Mancha, por la cual el sector, entre toledanos de toda la ciudad, el sector que va entre los 25 y los 45 años, la primera opción que decían para alquilar vivienda con carácter residencial, el primer barrio que escogían era el casco. Y el tercero para compra residencial. O sea, no es que no haya gente que no quiera vivir en el casco, sino que hay bastante gente que quiere vivir en el casco y no puede. Y después tenemos la gente que queremos seguir viviendo en el casco y poco a poco nos vamos yendo. La cuestión es ejecutar una política municipal, en este caso, que mantenga la población y recupere a la gente, la gente que está convencida de que no quiere vivir en el casco, sino esa gente importante, ese importante sector que quiere vivir en el casco. Ahora somos 10.400 oficialmente, aunque todos tenemos la sensación de los sentidos, no de los sentimientos, de que en el barrio vivimos mucho. De hecho, si sirve otra referencia, además de la del catastro, las tarjetas sanitarias que hay en el centro médico, nuestro centro sanitario de atención médica en la sillería, no alcanzan los 10.000 desde hace varios años. Esa también es una buena referencia. Pues si en unos estudios de hace, lamento, siempre se me olvida el nombre del experto que vino aquí y dijo que si bien los 20 y tantos mil que había en este barrio a lo mejor es una población excesiva, el parque residencial actual del casco histórico sí que permite una población estable para un barrio óptimo desde el punto de vista del entramado vecinal de entre 15, 16 o incluso 17.000 habitantes. Ahora estamos con 10.000, nos falta el 30% de la población para ser un barrio, entre comillas, estable, con un buen ecosistema vecinal. Y aún así, desde hace 10 años, seguimos perdiendo población. Desde el 2006 al 2017 hemos perdido 1.176 vecinos, que se dice pronto. O sea, todo lo poco que recuperamos
desde el 2001 hasta el 2007, porque pasamos a 11.000 habitantes aproximadamente, lo hemos perdido en estos 10 últimos años. A pesar del Consorcio de Toledo. El Consorcio de Toledo, que lleva, el año pasado cumplió 15 años. Su función, ya saben ustedes que el Consorcio de Toledo es la herramienta institucional que tienen distintas administraciones para actuar en el casco histórico, para rehabilitar y revitalizar, porque son las dos formas, los dos mandatos que tiene el Consorcio de Toledo. Rehabilitar, está claro que rehabilita. Revitalizar es un fracaso absoluto. Porque si se han invertido más de 100 millones en rehabilitación de viviendas, más de 2.700 viviendas en estos 15 años, y no hemos aumentado de población para nada, desde su creación hasta ahora, y además lo poco que hemos recuperado lo hemos perdido en estos 10 últimos años, y es muy probable que en los próximos datos del catastro, porque los de 1.400 son a 1 de enero de 2017, van a salir, supongo, dentro de poco los del 1 de enero de 2018. Si no se han publicitado ya, es que vuelve a ser negativo, porque si fuera positivo, ya el ayuntamiento nos hubiera dado esos datos, seguramente. Sin embargo, el ayuntamiento, que con el señor Felpeto, que era el concejal de Cultura con Paje, con Emiliano García Paje, y que además era el concejal del casco, se nos afirmaba, en esos tiempos estábamos con los 11.000, se nos afirmaba que efectivamente que con 11.000 el casco seguía teniendo carencia de población, o sea que se notaba por partes despoblado y que había que recuperar población. Pero ha habido un cambio inesperado. De repente, cuando 11.000 eran insuficientes, en los últimos 4 años nos dicen que 10.000 es una población aceptable y estable para el casco histórico. ¿Por qué? No es una afirmación neutra ni inocente, tiene su intencionalidad. Si se dice que los 10.000 habitantes que en teoría estamos en el casco son suficientes, aunque no lo seamos, se afirma que las viviendas vacías que hay, que en el 2011 son 1.600, se pueden dedicar a otra cosa. No es necesario tener más residentes, esas 1.600 viviendas se pueden dedicar a otra cosa. ¿A qué cosas se están dedicando ahora? Pues a cambiar los usos residenciales por usos turísticos, ya sean hostales, hoteles y los más camuflados y clandestinos, que son los apartamentos turísticos. En el casco histórico ahora hay 7 licencias aprobadas de nuevos hoteles, 4 ahora están en construcción, y sabemos que hay otros 7 en la recámara. Hace un par de semanas se aprobó, la Junta de Gobierno local aprobó un edificio entero en el Callejón de Menores, donde se va a hacer un hostal con 9 habitaciones. Bueno, esto es una progresión que no sé a dónde nos va a llevar. Realmente no sé, porque la política del ayuntamiento es desconcertante, porque por un lado dicen que quieren hacer una política para mantener la población del casco, y a la semana siguiente nos dicen que en el casco caben más y más hoteles, y esto es una afirmación entre comillas, caben más hoteles en el casco. Eso lo dijo el vicealcalde con toda claridad. ¿Dónde nos va a llevar? No lo sabemos. No es bueno que desde luego el fenómeno de los apartamentos turísticos esté todavía sin solucionar. Que el 87% de todos los apartamentos turísticos que hay en el municipio se concentren en el casco es una barbaridad. Que haya 2.000 y pico camas en el casco es una barbaridad. Porque además todas las promociones de rehabilitación que se están haciendo en el casco son
para apartamentos turísticos. No, ahora mismo no hay ningún edificio que se vaya a rehabilitar, que nosotros tengamos en cuenta, que vaya a ser apartamentos residenciales. Ahora mismo, de cada 5 ofertas de alquiler en el casco, 4 son turísticas y una es residencial. Es decir, hay 4 veces más facilidad de dormir como turista que comenzar a vivir como vecino. Y aún así hay voces del ayuntamiento que dicen que no es tan grave lo que está sucediendo en el casco. Pues cuando empiece a ser grave, esto está muerto. Es como el pastor ese que espera a que el lobo devore a la mitad del rebaño para empezar a escandalizarse. Después, los efectos del parque de Puy de Fou. Bueno, pues esto ayuda a animar a los especuladores inmobiliarios de la burbuja turística, naturalmente. Porque si dentro de las proyecciones del parque dicen que en 10 años, si el negocio va bien, van a necesitar el municipio de Toledo más de 30 hoteles, pues en algún sitio se van a construir. Y vamos a hacer una suposición, los mejores sitios o el mejor barrio para instalar un hotel es el casco histórico, porque así el parque tiene 2 formas de atraer al público. Usted pase un día en nuestro parque y después pase una noche en una ciudad patrimonio de la humanidad. Todo es una incógnita lo que vaya a pasar, pero por ahora todo tiene muy mala pinta, porque el consorcio realmente no podemos confiar en él, que es nuestra arma para revitalizar el casco. Y los políticos, tanto regionales como municipales, no dan respuesta a este problema porque a lo mejor no lo consideran como problema. A lo mejor ya tienen una decisión, que es convertir este barrio en un parque temático donde el vecindario sea residual. Y nada más. He sido un poco caótico, pero he sido breve, pero... Como nota informativa, en el día en el DOC de ayer ha salido ya publicado el PSI del parque temático Puy de Fou. O sea que si alguien tiene interés en leerse tochos, pues ya está publicado oficialmente. Siguiente, José Miguel Aparicio, que os hablará precisamente del efecto Puy de Fou en Toledo, en el casco. Buenas tardes. Bueno, ayer se aprobó, pero esto ya estaba anunciado desde hace año y medio, antes incluso de que se hubiera presentado cualquier solicitud. Ya el presidente de la comunidad nos anunció que venía a Toledo un gran parque, o sea que todo esto de evaluación de un proyecto y demás ha sido pues como la elección del presidente del Tribunal Supremo, un paripé, salvo que aquí no se le ha dado tanta importancia al tema. Aquí, bueno, nos hemos juntado aquí un poco para ver lo que va a pasar con el casco, con el Puy de Fou, pero es difícil saber lo que va a pasar en el casco cuando Toledo es una ciudad que realmente no tiene un proyecto de nada. O sea, aquí todo surge a salto de mata de lo que va pasando, ni hay un proyecto, ni hay datos para saber lo que pasa. Es curioso cuando que en el ayuntamiento el número de apartamentos turísticos que hay registrados son 18. Esta cifra es totalmente irrisoria porque si vas a la página de Airbnb resulta que son alrededor de 500. Entonces, con estas cifras es difícil hacer cualquier previsión. Lo que aquí van haciendo ayuntamiento y junta es correr como pollo sin cabeza en función de lo que va viniendo. Entonces ahora ha venido una gran empresa y en función de eso se hacen normativas o, bueno, más que normativas, pues chapuzas para ir haciendo. La gran empresa esta nos la han vendido a todos como que una de las cosas buenas que va a traer son puestos de trabajo. Los puestos de trabajo
que van a traer son fundamentalmente un 75%, son puestos temporales. La media en España de puestos temporales es un 26%. Entonces, esto lo que va a contribuir es a la precariedad del trabajo. Y luego no está claro si eso va a suponer una mejora cuantitativa, no ya cualitativa, que ya vemos que no, sino cuantitativa. Y hay un ejemplo que me gustaría comparar, que es cuando aquí se abrió el parque comercial Abadía, y entonces se dijo que casi que iba a ser la solución a nuestros problemas de empleo. El ayuntamiento abrió una oficina para recoger currículum que luego enviaría a las empresas y todo esto, y tenemos un vídeo preparado de lo que... Perdona que no me sale aquí, no me he enterado de lo que ocurrió entonces realmente con el empleo en Toledo, lo que se suponía que... Sí, está. A ver, ¿dónde? Aquí, ¿no? Vale. No sé si el sonido se oye muy bien porque no lo hemos puesto al final. lo hemos puesto, ¿no? No. ¿Este tampoco? Ah. ¿Se oye algo? ¿Se oye mejor? Dicen que el Puy de Fu va a crear 689 empleos en la ciudad de Toledo. Esta empresa va a resolver muchos de los problemas que tiene hoy nuestra sociedad. Problemas económicos, problemas laborales, también emocionales y espirituales. No es la primera vez que un proyecto empresarial crea semejante volumen de empleo. El parque comercial La Abadía creó 700 puestos de trabajo. Esperábamos que un proyecto que contrataba a 700 trabajadores de una tacada produjera un apreciable repunte en las cifras de contratación de la ciudad. Para ver lo que realmente ocurrió, hemos buscado en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los datos de contratos firmados en el municipio de Toledo. Viendo la gráfica mensual de los últimos 12 años, sabría decir cuándo se inauguró el parque comercial La Abadía. Se inauguró el 8 de noviembre de 2011 sin que se apreciara ningún repunte en la contratación. Es cierto que 2 meses antes, en septiembre, hubo un pico, pero no fue diferente al de los picos de contratación de otros septiembres. Con respecto a las cifras del paro, el número de desempleados que había en el municipio de Toledo a la fecha de la apertura del parque comercial era de 5.897 personas y un año más tarde subió a 7.866, casi 2.000 más, de los cuales el 83% procedían del sector servicios. En términos relativos, el paro subió en Toledo un 33% en el año posterior a la inauguración del parque, un crecimiento que era más del doble del registrado en el resto de España. Ese año Toledo tuvo el dedo honor de ser la capital de provincia con la mayor subida de paro. En resumen, no hubo creación neta de empleo, más bien lo contrario. La cuestión es, ¿por qué pasó eso? La Abadía venía a competir en el mismo campo de batalla, Toledo, y por los mismos recursos de los que se nutrían otros comercios ya existentes. No había un aporte neto de riqueza, sino un cambio en la distribución del mercado y sin duda con una ventaja sobre el pequeño comercio, que es lo que la empresa llama reducción de costes laborales, y significa que se necesitan menos empleados por volumen de venta. Los pequeños comercios sucumbieron a la competencia de este megaproyecto, produciéndose una pérdida neta de empleos. Podría suceder lo mismo con el Puy de Fu. En el casco histórico de Toledo, el comercio tradicional que antes estaba dirigido a los toledanos se ha transformado y ahora está orientado casi exclusivamente a los turistas. El Puy de Fu viene a competir directamente con ellos, pues buena parte de su negocio consiste precisamente en la venta de muy diferentes productos. Según la memoria del proyecto, además de restaurantes y bares de tapas, podrás encontrar allí tiendas de textil, accesorios, juguetes, armería, moda, pastelería, ultramarinos, librería, papelería, cerámica, vidrio, vamos, de todo. No hay un compromiso por parte de la empresa francesa de vender productos artesanos fabricados en Toledo. Los artesanos se han reunido con los responsables del Puy de Fu para pedirles un espacio en el parque donde poder mostrar al público cómo trabajan, es decir, para sumarse gratuitamente al espectáculo en vivo del parque, mientras, al lado, pueden estar vendiéndose espadas fabricadas en China. Existe, por tanto, un alto riesgo de que el Puy de Fu acabe con buena parte de las ganancias del pequeño comercio, y lo más preocupante es que quienes tienen que velar por los
los intereses de Toledo se hayan sumado a la fiesta en lugar de estudiar el impacto que el Puy de Fou puede tener en esta ciudad. Eso es en cuanto a la riqueza que se supone que va. Ciérralo. ¿Dónde? Bueno, perdón por la... Eso es en cuanto a la riqueza. El Puy de Fou no viene aquí para ofrecernos un parque donde nos podamos divertir, porque le guste Toledo y quiera, según él, explicar la cultura de Toledo. No, viene aquí precisamente porque cree que puede sacar tajada del turismo que ya viene a Toledo, que ya es bastante. De hecho, espera atraer un porcentaje de visitantes al parque de los que ya vienen a Toledo, pero no solamente eso, viene por las ayudas económicas que va a recibir. De momento, por ejemplo, ha recibido ya de forma directa 5 millones de euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la empresa Sodicaman. Sodicaman es una empresa que pertenece a la Junta, que estaba creada para fomentar la industria en Castilla-La Mancha. Tiene un presupuesto anual de 6,5 millones que hasta ahora se repartían entre pequeñas pymes. Pues bien, el Puy de Fou se va a llevar 5 millones de euros de esa empresa. No solamente eso, sino que el Puy de Fou espera financiarse con 10 o 20 millones de fondos FEDER. Los fondos FEDER no son unos recursos que nos vengan de Europa y nos los den según se los pidamos, sino que es una caja cerrada que nos dicen esto es lo que tenéis, y entonces si el Puy de Fou se lleva 10 o 20 millones, habrá otras pequeñas empresas que no tengan acceso a eso. Con lo cual, eso ya es competencia directa con las empresas, pequeñas empresas, y no solamente las pequeñas empresas, los fondos FEDER también se pagan otras cosas en investigación, universidad, en fin. El objeto social del Puy de Fou España no solamente es el tener un parque de atracciones, también está la construcción y tenencia de toda clase de establecimientos turísticos, hoteleros o comerciales. La promoción, gestión y desarrollo de proyectos de ordenación urbana y mantenimiento de inmuebles, la parcelación, urbanización de terrenos y zonas de interés. Es decir, el Puy de Fou es mucho más que un parque temático. No solamente va a tener las consecuencias, puede tener las consecuencias de competencia sobre el comercio actual que hay en el casco, sino que puede ir incluso más allá. No hay dentro del Puy de Fou, ahora mismo no hay contemplado el que se vayan a construir hoteles u otros alojamientos turísticos, pero lo que es la empresa, el objeto social de la empresa no dice que no los vaya a construir. Y es que, es más, si las cifras, nos creemos las cifras del Puy de Fou, esos hoteles van a ser necesarios, hoteles, apartamentos o lo que sea. Actualmente, en Toledo, el número de pernoctaciones que hay en los últimos 12 meses, desde octubre del 2017 a septiembre del 2018, han sido 931.000. Cada año esto está creciendo alrededor por encima del 2%, está creciendo cada año el número de pernoctaciones. No quiere decir que todas sean turísticas. En Toledo hay entre 60 y 65 establecimientos hoteleros, según el Instituto Nacional de Estadística, y hay plazas hoteleras unas 4.400. Cuando venga el Puy de Fou, según ellos, van a traer en el 1.200.000 en el caso más conservador de visitantes al parque. Pero claro, parte de esos visitantes seguramente va a venir al casco. La población de turistas en el casco va a crecer, por ejemplo, durante los meses que está abierto el parque, desde abril a septiembre, octubre,
Bueno, se te ha escapado. Sí. Hay un crecimiento que no es homogéneo, o sea, va a traer 1.200.000, pero hay meses especialmente críticos que ya lo son. El mes que más visitas tiene el casco histórico de Toledo, uno de los meses que más visitas tiene es agosto. En agosto ahora mismo hay actualmente hay unos 3.100 visitantes cada día de agosto que duermen en Toledo. El Puy de Fou, solamente en el mes de agosto, traerá más de 4.000 pernoctaciones en el mes de agosto. Quiere decir que si ahora se necesitan unas 4.400 plazas hoteleras para satisfacer la demanda que hay, luego va a haber el doble, con lo cual necesariamente va a haber necesidad de crear un número por lo menos igual de hoteles que el que tenemos ahora, hoteles o apartamentos turísticos. Lo grave de todo esto es que no se ha parado nadie a pensar, me refiero de la administración, a pensar las consecuencias que esto tiene para el casco histórico. Creo que aquí el problema del casco es que no hay servicios, ya lo ha dicho antes Hilario, no hay servicios para los habitantes de Toledo, hay servicios simplemente para turistas. Yo no vivo aquí en el casco, pero me imagino que debe ser complicado ir a comprar una bombilla aquí. Entonces, ya digo que simplemente nos han dicho las grandes cifras del parque, no nos han dicho las consecuencias que puede tener, pero cuando uno empieza a analizar las cifras de visitantes que esperan, pues creo que eso se va a traducir en un importante agobio para lo que es el casco. Aparte del casco, pues el Puy de Fou, para nosotros los del movimiento hemos visto que tiene muchísimos problemas. No solamente ya urbanísticos, tiene problemas que por eso presentamos al proyecto como 37 alegaciones, de las cuales pues me gustaría destacar los problemas que tiene del abastecimiento de agua. El ayuntamiento ahora mismo, con las normativas que hay en la mano, no estaría autorizado a dar agua al Puy de Fou, que va a estar fuera de lo que es el casco urbano, y es un proyecto que creo que escapa fuera de las concesiones de agua que tiene el ayuntamiento, que son únicamente para el abastecimiento de la población. Hay otro problema que señaló la Junta en épocas de sequía. La Junta le recomendaba al Puy de Fou buscar fuentes alternativas, pero el problema es que si se reconoce que esos problemas pueden existir, lo que va a hacer el Puy de Fou va a ser acentuarlos. Es decir, los periodos de sequía van a empezar antes, existiendo el Puy de Fou la demanda de agua que tiene. Otro problema son los incendios. Incumple la ley de montes. Se le va a hacer como una excepción al Puy de Fou, que para nada recoge la ley, es por tanto contrario a la ley. El Puy de Fou, además, se podía haber puesto en muchos sitios, incluso cerca de Toledo, en muchos sitios, pero han ido a seleccionar quizás una de las mejores zonas desde un punto de vista medioambiental y paisajístico. Pensamos, ¿para qué un negocio que no sabemos bien los beneficios que nos va a dar o los costes que nos va a dar? ¿Por qué le vamos a dar todo lo mejor? Le vamos a dar recursos económicos, públicos, le vamos a dar la mejor ubicación de una ciudad de Toledo que creo que necesita para la vida cotidiana no solamente tener un casco histórico, sino además tener unos alrededores que sean agradables para el paseo, para que la gente pueda vivir a diario. Todo este proyecto en realidad se le ha dado el visto bueno sin contar para nada con los vecinos. Y por último, bueno, pues el interés social, que ya hemos hablado aquí.
Aquí ha habido, se nos ha manejado con esto, con el interés social, se nos han dicho, se crean muchos empleos, pero realmente tampoco sabemos cuántos. En principio se dijo que se iban a crear 2.915 empleos directos, luego se quedó en 688. Todo esto no ha habido un estudio serio ni una planificación seria de qué es lo que nos iba a deparar el Puy de Fou. Y en esa incertidumbre creo que seguimos, y hasta que veamos cómo será esta realidad, esperemos que no lleguemos a eso. Y nada más. No sé si el tiempo que tengo. Víctor Rey de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Pero yo voy a hablar de mi barrio, que es el barrio de Cortes, de Sol, Cortes, en pleno centro de Madrid, de Sol, barrio de las Letras. Cuando Hilario estaba hablando y cuando él estaba agregando datos, estaba recordándome, me estaba sonando una música mucho de lo que ha pasado o lo que está pasando todavía en el centro de Madrid. Hablando de datos, para que situéis el centro de Madrid, el distrito centro de Madrid, que lo componen 6 barrios que conocéis todos: Malasaña, Chueca, Sol, Cebada Latina, Lavapiés y Letras, Cortes Letras. Ahí hace unos años, hace exactamente 10 años, vivíamos 155.000 personas. Hoy, 10 años después, vivimos 132.000, es decir, hemos perdido unos cuantos miles de vecinos. Los datos que aportabais me recordaba mucho el barrio de las Letras, que es donde yo vivo, y es un barrio que en estos momentos ha pasado de tener prácticamente 11.000 habitantes a tener 9.000. Hemos perdido 2.000 habitantes en poco más de 8 años. Y por las características, bueno, pues me suena un poco al casco histórico de Toledo, número de población y cómo se va perdiendo, cómo va desapareciendo. Por daros algún dato más, en el barrio de las Letras, en estos momentos no existe ninguna carnicería, no hay ninguna pescadería, no hay ninguna mercería. Y tenemos, eso sí, todas las franquicias del mundo mundial. Tenemos todos los Carrefours que queráis, todos los días que queráis. Pero todo ese comercio tradicional de cercanía que daba servicio, que eran vecinos, que tenían en su mayoría el negocio allí, eso ha ido desapareciendo por muchas causas. Entre otras cosas porque el precio de los alquileres ha ido aumentando progresivamente hasta elevarse de tal manera que era imposible mantener un negocio y competir con todo un montón de negocios que aparecían con grandes cadenas o nuevos negocios cuya competencia era desleal en cuanto a horarios, en cuanto a capacidad de tener abierto al público, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de parque temático, el parque temático puede venir de dos maneras. En este caso viene anunciado. Va a venir un parque temático aquí y va a tener unas consecuencias que hay que ver las que van a ser. O se construye civilinamente a través de medidas durante un tiempo, años antes. Se va construyendo poco a poco. Y el centro de Madrid se ha ido construyendo poco a poco en una época en la que los gobernantes de la Comunidad de Madrid, todos conocidos, pues se encargaron de ir adoptando medidas cuyo resultado final ha sido esa construcción de parque temático. Por ejemplo, las plazas de Madrid, que todos habéis conocido hace años, que tenían su arbolado, sus bancos, su fuente, etcétera, etcétera, poco a poco fueron desapareciendo. Se crearon superficies rasas de hormigón o de granito, donde desaparecían los bancos, alegando, entre otras cosas, que los bancos eran para que los mendigos no se sentasen, ¿vale? Se quitaban las fuentes, porque las fuentes eran donde los borrachos iban a lavar, etcétera, etcétera. Y las plazas se convirtieron en espacios absolutamente fríos, donde ya los vecinos no tenían motivo para sentarse porque no tenían un sitio donde sentarse. Eso sí,
aparecieron automáticamente terrazas. ¿Vale? Y entonces, si tú te querías sentar, efectivamente te podías sentar, podías beber agua y evidentemente pagar. Pero los parques infantiles desaparecían. Hay una plaza muy emblemática, que los que lo conozcáis, que es la Plaza Santana. La Plaza Santana, que es donde está el Teatro Español, es una de las plazas más bonitas que tenemos en el barrio, más del centro de Madrid, pero que es un auténtico terrazódromo. Y si veis, hay un 60% de esa plaza ocupadas por terrazas. Y solamente un cachito como esto que tenemos aquí, no poco más, donde los niños pueden jugar. ¿Vale? O sea, ese es el modelo que se implementó. Pero ese modelo, en cuanto a espacios públicos, se ha ido implementando también a través de otras medidas. ¿Os acordáis aquello que se decía de la liberalización de horarios comerciales? Que se iban a crear todos estos puestos de trabajo, me estaba recordando, ¿no? Donde se iban a crear miles y miles y miles de puestos de trabajo en el centro de Madrid, porque se iban a liberalizar los horarios comerciales y todo el mundo podía ir a comprar a la hora que fuera o que fuese. Pues efectivamente allí se instalaron grandes marcas, grandes compañías. Hay una muy famosa que se llama Primac, que ha causado sensación y que todo el mundo de toda España vaya a comprar. Entonces, ¿qué ha generado? ¿Cuántos puestos de trabajo se han generado con esas políticas? Prácticamente lo mismo que había, pero con un problema añadido, que la gente que está trabajando ahí está cobrando menos que lo que cobraban los antiguos trabajadores del comercio tradicional. Empleo muy precario, condiciones que todos ya nos imaginamos, etc. Bien, esa ha sido otra manera de construir ese parque temático. ¿Vale? Se invitaba a todo el mundo a ir al centro de Madrid a comprar, mientras que los barrios de alrededor se despoblaban en cuanto a estructura comercial, en cuanto a estructura hostelera, etc. Lo podemos hacer con el tema del ocio, exactamente lo mismo. Se ha ido despoblando, se ha ido concentrando todo en Madrid, de tal manera que Madrid el año pasado, solamente en el distrito centro, pasaron casi 9 millones de personas. 9 millones de personas. Es decir, estamos hablando de unas cuantas miles diarias. En el barrio de las Letras hay casi 3 turistas por cada vecino, de una manera permanente. En estas condiciones, el parque temático resulta que es eso, un parque temático dedicado al servicio de la gente que nos visita y los turistas. Y hay una cosa que a mí sí que me gustaría recalcar y que antes hablaba con ella. Nosotros no estamos en contra del turismo. Eso es una falacia que siempre nos han querido achacar. Lo que sí que estamos en contra es de cómo se está gestionando ese turismo, que es una cosa muy distinta. ¿Vale? Que los beneficios del turismo es para todos, falso. Antes hay es decir, el barrio antiguo sí, el turismo sí, exactamente lo mismo. Y quien se está llevando realmente la parte de negocio son unos pocos, no el resto. Sin embargo, el resto de la ciudadanía sí que tenemos que poner dinero, porque los servicios de limpieza se incrementan considerablemente y tenemos que poner más dinero. Los recursos municipales requieren de más aportación, los servicios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, eso repercute muy poco en el vecindario, repercute muy poco en la sociedad. ¿Bien? Para rematar, en el barrio de las Letras tenemos, ya digo que estamos en torno a 9.000 vecinos, tenemos 64 hoteles de 5, 4, 3 estrellas, más otras docenas y docenas y docenas de pensiones, hostales, hostel, etc., que ahora mismo suponen en torno a 14.000 camas hoteleras de disposición al visitante. El barrio, por cierto, antes de que se me olvide, quiero decir que ha convivido toda la vida con el turismo. Forma parte de un eje que parte de Palacio Real o acaba en el Palacio Real, depende cómo lo miremos, y llega hasta los museos del Prado, Reina Sofía, es decir, pasando por la Plaza Mayor. Y siempre se ha convivido, nunca ha habido un problema o roces, o ha sido incompatible la vida vecinal con la vida o con la visita de los turistas, para nada. Forma parte ya de nuestro entorno.
Sin embargo, se ha producido un incremento espectacular. Y el conflicto ha empezado a estallar en un momento determinado, hace 2 o 3 años, cuando el precio de la vivienda en el barrio empieza a crecer de manera exponencial, de una manera un poco extraña que no acabamos de entender. Septiembre ha sido un mes en que el incremento del precio se empezaba a notar un poco en función de la llegada de estudiantes, de acabar el verano y gente que viene a trabajar a Madrid por una temporada, etcétera, etcétera. Pero aquello no acababa, que empezaba en septiembre, en octubre ya estaba estabilizado, en octubre no acababa. En octubre seguía subiendo, y en noviembre seguía subiendo, y en diciembre siguió subiendo, y en enero seguía subiendo. Y efectivamente detectamos cuál era el problema. Y el problema consistía en que muchas casas, muchas viviendas, se estaban transformando en hoteles encubiertos, en viviendas de uso turístico. Se estaban marchando vecinos y vecinas para dar entrada a alojamientos turísticos. A pesar de que efectivamente en Madrid existe una norma, el Plan General de Urbanismo de 1997, donde establece la prioridad residencial en el casco central de Madrid, en el distrito centro de Madrid. Pues bien, plataformas como Airbnb, etcétera, etcétera, empiezan a operar y empiezan a coger viviendas y a ofertar viviendas como que ese es el gran negocio. Y efectivamente en un momento determinado es un gran negocio. Vecinos que pagaban rentas por un piso de 50 a 60 metros cuadrados, había pisos más grandes que pagaban más, pero por ejemplo, casos que hemos tenido concretos, que estaban pagando 750, pasan a exigirles 1.500, en un periodo de 3-4 meses. Pisos de 1.200, un poquito más grandes, con garaje, que eso es muy caro en Madrid, en el centro de Madrid eso se paga, pasan a ser 2.500. Nos dan cifras, últimamente nos dan cifras de que el precio de la vivienda en Madrid en el centro que ha subido un 7%, falso. Los precios de la vivienda en el centro de Madrid han subido un 100%, un 150%, un 200% y un 225%. Y eso ha subido porque ha habido compañías que han empezado a comprar, a adquirir edificios enteros, echando a los vecinos y transformando ese uso residencial en un uso turístico. Y ese es el problema con el que nos encontramos. Y de ahí, evidentemente, el servicio de carnicerías o pescaderías, el turista no lo necesita. Lo que necesita es un bar-restaurante para... Pero es que tampoco. Los bares y la restauración o el sector hostelero clásico del barrio tampoco se ha beneficiado, y ellos lo dicen. El turista llega por la mañana, se marcha de una vuelta a no sé dónde, a no sé qué, a Patatín, y vuelve por la noche, compra en Carrefour lo que necesita, se lo sube a su casa y si acaso se marcha a tomar unas copas. Y ese es el sector que ha crecido. El sector del copeo, el sector de la marcha, el sector de la juerga, etcétera, con todos los problemas que todos sabéis y que vais subiendo. Así se ha construido ese parque temático que tenemos en marcha en el centro de Madrid. ¿Habéis oído hablar de la Operación Canalejas? La Operación Canalejas, al lado situado en la zona del metro de Sevilla, detrás de la Puerta del Sol, es donde estaba situado el antiguo Banco Central, luego fue el Banco Central Hispano, lo que estaba también en Santander, es una zona histórica con edificios muy bonitos, donde una compañía que se llama OHL, tal Villarmir, entre otros, lo adquieren. Es un solar inmenso, detrás de donde está APE. Y plantea la construcción de 2 nuevos hoteles. Bueno, primero plantea, justo en el momento de transición del gobierno municipal de la época de Ana Botella, al de Manuel Carmena. Manuel Carmena, cuando llega, se encuentra el muerto, nos encontramos todos el muerto firmado y sellado, como tantas otras cosas. Y en ese momento plantea que se van a construir ahí 2 hoteles de lujo, centro comercial, unas galerías de servicios y unos apartamentos turísticos y unos apartamentos para vivir. Si a alguien le interesa, yo os puedo decir el precio y lo podemos gestionar. Cada apartamento vale 10,5 millones de euros. O sea, eso es crear vecindarios. Bueno, ese centro comercial lo que está haciendo es tener un rebote reflejo en todo alrededor. Se han empezado a comprar edificios en todo alrededor. Se están rehabilitando
en todo ese trozo que va desde la Puerta del Sol, Carrera San Jerónimo, hasta prácticamente la Cortes, todos esos edificios se están comprando, se están rehabilitando y todos en un plano de lujo, de superlujo. Nada de residenciales, son inversiones para alquilar. Se está destruyendo barrio, se está destruyendo vecindad, se está construyendo ese parque temático. O sea, esa es la realidad. Cuando nosotros nos quisimos dar cuenta de lo que estaba pasando, de cómo se estaba transformando el barrio, desapareciendo la gente, cambiando el uso de las viviendas, etc., hablamos con el ayuntamiento. El ayuntamiento pues no lo veía este problema como un problema grave. Bueno, era anecdótico. En cualquier caso, el problema estaba concentrado solo en el distrito centro de Madrid y no afectaba al resto de Madrid. Afectaba a 150.000, 200.000 personas, en Chamberí un poquito incluido y poco más, pero que eso no era un problema. Hasta que se exigió hacer un estudio, apareció un estudio y se empezaron a ver datos. Entonces el ayuntamiento tuvo que reaccionar. Tuvo que reaccionar, afortunadamente ha reaccionado y afortunadamente se está poniendo, pero coincide un poco con lo que se ha dicho antes, es decir, ¿tiene que pasar para que se adopten medidas? ¿Tiene que llegar el tema para que previamente no le veamos venir? ¿O no pensemos las consecuencias que puede tener y por tanto tomemos medidas para evitarlas? Esa es una de las cuestiones que dejo encima de la mesa. Actualmente, en el barrio de las Letras, tenemos detectadas 1.222 viviendas de uso turístico, es decir, pisos donde antes había vecinos, ahora hay turistas. Bien, por cada piso, eso está registrado por la Comunidad de Madrid. Por cada piso turístico que hay registrado, hay otros 3 que operan en negro, que no están registrados. Esa dinámica de entradas, salidas, etcétera, etcétera, imaginaros en vuestra casa, un día entra uno, al día siguiente se marcha y viene 4 que no conoces, la llave del portal circula por toda Europa o por todo el mundo, etcétera, etcétera. Esa es la realidad con la que nos hemos topado. Y a partir de esa realidad y a partir de muchos debates con el ayuntamiento, muchas discusiones con la Comunidad de Madrid, no os lo voy a contar porque lo podríamos resumir en cero, en nada. Es decir, no ha habido nada. Mucha promesa, mucho... Vamos a ver, hay un borrador que lleva pendiente 1 año y pico de salir para que regule de nuevo la normativa de las viviendas de uso turístico, pero no ha habido prácticamente ningún solo movimiento. Es más, en algunos casos ha estado puenteando, poniendo palos en la rueda para evitar que esto siguiera creciendo. Una de las medidas que se adoptó por parte de nosotros tuvimos que recurrir a los tribunales y denunciar al ayuntamiento. Presentamos una serie de denuncias por vía administrativa, el ayuntamiento no nos hacía caso, hasta que hace muy poquito, ha sido el mes pasado, nosotros recurrimos al Tribunal Contencioso Administrativo, denunciamos al ayuntamiento y hace unos días, el día 2 de noviembre, recibimos la primera sentencia. Afortunadamente para el movimiento vecinal se nos daba la razón y al ayuntamiento se lo obligaba a hacer cumplir la normativa urbanística, a hacerla cumplir tal y como está contemplada, prioridad residencial, prioridad de que los edificios son para residentes y no para hoteles, y si es para hoteles tiene que haber un cambio de uso y por tanto una licencia correspondiente, y por otra parte se le obliga a reponer la legalidad urbanística, de tal manera que se ve obligado a hacer inspección uno por uno de todos los cientos de edificios que le hemos señalado para sancionarles y cerrarles. Afortunadamente, cuando ha llegado esa sentencia, el ayuntamiento ya había empezado unos cuantos meses y en este momento se puede dar una cifra esperanzadora, a pesar de que es muy pequeñita en comparación con todo lo que tenemos todavía. Hay 426 viviendas ya cerradas y algunas con expediente de sanción. Es decir, esas viviendas vuelven o tienen, por lógica, tienen que volver en teoría al uso residencial, es decir, a volver a tener vecinos en el barrio, que es como se construye. Eso es una parte, pero hay otra parte que es el comercio, que está desapareciendo, ha desaparecido prácticamente. Ya os digo que podemos tener todas las marcas comerciales del mundo mundial, todas las que conocéis vosotros y algunas más. Pero ese mercado, ese comercio va a venir, yo creo que por la presencia de vecinos, que lo van a demandar. Si no hay vecinos,
no hay demanda. Entonces, ese es un tema que tenemos que empezar a reconstruir, ¿no? Yo os expongo un poco esto. Nuestra experiencia es que desde el primer momento que se detecta un riesgo, y no vamos a dar lecciones a nadie de lo que tiene que hacer, ¿no? Pero por nuestra experiencia, en la medida que detectas que algo empieza a ir mal, tenemos que saber un poco por qué está yendo mal. Y tenemos que ir a por todas, y en todos los frentes, en todos los frentes. En el frente judicial, en el frente político. Nosotros nos hemos reunido con todos los políticos de todos los colores, no una vez, 2 veces, 3 veces, 14 veces, todas las que haga falta, darles la matraca, darles datos, exigirles respuestas y ponerles en evidencia, Pero igual que también en esa línea de actuación política, también en la línea de actuación de concienciación de los vecinos. En los movimientos vecinales en centro, somos unas cuantas asociaciones, han estado de capa caída durante mucho tiempo, muy preocupados porque había mucho ruido, porque había no sé qué, pero un movimiento vecinal en letras, que era un movimiento vecinal relativamente mediano, ha crecido exponencialmente cuando la gente ha visto que un problema que le estaba afectando a ellos, que se le estaba viendo venir, se ha incorporado. Y eso yo creo que es un tema que hay que trabajar. Empezar a pensar que eso no es un problema del vecino, que es un problema del vecino, pero que me va a venir mañana a mí. Y entonces tenemos que empezar a actuar todos. Yo creo que esas son líneas de trabajo que hay que desarrollar, cada uno en su ámbito y cada uno con sus características, ¿no? Dejo ahí. Una anécdota. Está cayendo agua. La gotea, sí. Pero no sé por qué me dices a mí. Será porque tienes influencia aquí. Bueno, ahora si queréis apostillar algo entre vosotros. Yo quería hacer dos. Y después damos paso al público. Un par de apuntes. Lo que ha dicho... Ay, perdón. José Miguel, gracias. Lo que ha dicho José Miguel sobre las pernoctaciones es un dato parcial. O sea, las 900.000 pernoctaciones son datos de la gente que está, que hace noche en los hoteles y hostales. No hay ningún registro de los apartamentos turísticos, que seguramente la cifra es mucho mayor. Y si nos hacemos una idea, cuando dicen 2,5 millones de turistas en Toledo, hay que hacerse cargo que Toledo no es el casco histórico. O sea, ningún turista va de visita, con todos los respetos, a la legua. Todos vienen al casco histórico. Si tenemos en cuenta que somos 10.400 habitantes o menos, tocamos cada vecino a 250 turistas al año. Eso yo no sé si es, como dice, economía sostenible. Y después, también otra división, tocamos de media a 7.000 turistas al día. De media. Porque todos sabemos que se concentra generalmente de jueves a sábado, que es cuando vienen. O sea, generalmente hay días que hay muchos más turistas que aborígenes. Y nada más. ¿Alguna cosa más por ahí? Víctor, José Miguel. Bueno, con respecto al Puy de Fou hay otra cosa, que el Puy de Fou, ahora viene la gente y se deja un dinero por cabeza. El Puy de Fou tiene otro riesgo, no solamente puede venir más gente, sino que además el dinero que se dejen por cabeza va a ser menor, porque al público que va dirigido el parque, pues son a gente joven y familias. Yo que tengo familia numerosa, cuando he ido de turismo, que también soy turista, como todos, pues lógicamente no te vas a ir a un hotel que te cuesta mucho si vas con toda la familia. Yo tengo 4 hijas, pues imagínate, me voy a una casa, a un apartamento donde y por supuesto no me gasto lo mismo que se gasta a lo mejor el turista medio que viene actualmente en Toledo. Es decir, que el Puy de Fou lo que va a aportar va a ser más gente, pero no necesariamente más riqueza a lo que es la ciudad, no más gasto. Incluso ese gasto, como decía antes en la exposición, va a ir a buena parte a lo que es el parque de ello. Hay un pequeño dato que conocimos ayer, que las 1.600 viviendas
vacías en el casco es un dato del 2011. La empresa municipal de la vivienda ha hecho otros cálculos este año y calcula que ahora hay alrededor de 1.200. Significa que hay 400 que del 2011 al 2018 pues ya no están vacías, sino que están con algún tipo de gente dentro. Si la población del casco durante ese tiempo ha ido viajando, está claro que son apartamentos turísticos. O viviendas vacías, simplemente la gente se ha gastado dinero en inversión para tenerlas vacías. No, será para dar la rentabilidad. Yo hay una cosa que sí que me gustaría apostillar en torno a las viviendas de uso turístico. La mayoría de estas viviendas, en el caso de Madrid, que ha comprobado, no están aportando riqueza colectiva, es decir, no están tributando, no están liquidando impuestos, simplemente se lo están llevando en negro casi todas. Muy pocas lo hacen o bien en función de la declaración de IRPF o bien en función de esos reales. Muy poquitas, pero sin embargo, calcular que tenemos en todo Madrid, en el conjunto de Madrid, concentradas en el centro, un poquito Chamberí y tal, 22.000 viviendas de las que están registradas, que insistimos que hay muchas más. Bien, todo eso es economía negro. Economía colaborativa, colaborativa con ellos, ¿no? Con los que son propietarios, ¿no? Pues, que colaboramos todos para darles... Pero sin embargo no están contribuyendo. Tenemos la experiencia de que mucha gente está trabajando para mantener la limpieza de esos pisos, o el cambio de ropa, o la limpieza, o las reparaciones. Son empresas o personas que están en una situación de precariedad laboral porque no están dadas de alta, no tienen ningún tipo de contrato y simplemente les dan 50 euros a la semana por hacerles 3 o 4 pisos, y eso está constatado, y a partir de ahí, bueno, pues ellos siguen manteniendo su negocio. Esa es la realidad de las viviendas de uso turístico. Y como dice Víctor, cuando uno quiere construir un hotel o un hostal reglamentado, pues tiene que afrontar un montón de normativas. 292 normas. Bueno, pues un montón de trámites, pero sin embargo, tú puedes comprar un edificio, conviertes cada piso en apartamento turístico, conviertes todo el edificio en un negocio y no tienes que pedir permiso a nadie. Es lo que está sucediendo. Yo solo añadir un dato más que nos ha tocado a mí aquí, si eso lo lanzáis en público, que es el tema movilidad. Si queremos al Puy de Fou España SL, que van a venir 2 millones de personas al parque temático, no van a venir en transporte público, van a venir en transporte privado, coche o autobús. Lo que va a suponer eso para la entrada a Toledo, sobre todo por la carretera Ávila, fundamentalmente, y es un tema que también hay que valorar lo que va a suponer. Lo dejo ahí y tal. A pesar de que la Asociación de Vecinos de la Legua va a estar encantada de que entren muchos coches y autobuses por ahí. Sí, porque apoya al Puy de Fou, por eso lo digo. Venga, palabras y... Pues yo al hilo de lo que acabas de decir, yo soy habitante en el casco histórico, y estoy ya hace tiempo pensando en el casco porque sufro unos problemas muy graves. Existe ya un problema muy grave que con Puy de Fou no sé qué puede pasar. Y aquí nos ha tocado mucho el tema, y el casco histórico no se puede comparar con Madrid ni con otra ciudad porque es una ciudad muy singular, con unas calles muy estrechas, que tiene una reverberación, los ruidos muy grandes, ¿vale? Y que a partir de que empieza le apetece abrir la ventana en el mes de mayo o abril, pues el ruido se mete en las casas de una manera que parece que la autopista está dentro de tu casa, ¿vale?
Entonces, problemas que estoy viendo que han aparecido estos últimos años, que yo llevo viviendo aquí desde el año 95 y vivo cerca del ayuntamiento. Entonces, problemas muy graves que han ocurrido en los últimos años. Hay muchísimo más tráfico, porque también el hecho de que haya hoteles hace que suban muchísimos taxis, aunque parece que está cortada las calles. Hay unas calles que sufrimos el corte de otras y que se acumula el tráfico ahí, que es una cosa exagerada, ¿vale? Porque es un coche detrás de otro. Hay unas calles concretas en las que la circulación es continua a determinadas horas. La contaminación atmosférica por el tipo de calles que tenemos. Yo voy por la calle así, porque voy tragando continuamente el anhídrido carbónico del coche directamente a caminar. Eso es un problema muy grave que salió en unas estadísticas que escuché. Ciudades más contaminadas de España, más contaminadas, Toledo. ¿Y sabéis por qué? Por eso. Nos vamos respirando directamente del cuerpo. Por la mañana tengo al trabajo mi buena dosis, que tengo que ir, ya les digo, bueno, no, pero aquí más porque en todo ¿qué pasa? Aparte que yo no sé por qué no hay más accidentes de los turistas que les pillen los pies, porque el tráfico va mucho más rápido, hay muchísimo, y luego ya por la noche, ahora también el tema de los bares por la noche, que en pleno verano se ha puesto la ciudad de moda por las despedidas de soltero, hay un montón de borrachos, un montón de gente dando gritos, que por la noche les digo que yo en verano puede alguna noche yo siempre digo un tapón de partido aún así me puedo interpretar. Ya la moto, claro, la circulación, dice, hay restricciones de coches, no, a partir de no sé qué hora, los coches campan por la ciudad y a una velocidad muy grande, porque no se van a por las copas, entonces el ruido y las motos ya es como se meten en tu casa. Eso por un lado, el tráfico y el tema de la movilidad ha anunciado, porque me lo ha dicho mi compañero de comisiones, porque han hecho una réplica de comisiones, porque ha anunciado un porcentaje, como sabes, Hilario, que van a modificar el plan de movilidad que es muy antiguo, ¿vale? Y que van a dar participación ciudadana en el momento de las alegaciones, cuando ya esté aprobado. Entonces la comisión ha dicho, no, la participación tiene que ser antes. Vamos a estudiar el tema del tráfico. Cuanto más hoteles haya, hablando de para no del tema, más hoteles, más, aunque el tráfico, condenan a la ciudad a los taxis, ¿vale? También es un tráfico. Y además, suben a mi casa, yo vivo enfrente de un hotel y el coche sube, te cargan, la moto, todo, y luego se van. Donde vayan a aparcar no lo sé. Como la ciudad tampoco está prohibida, hay un montón de coches que entran y salen, porque pone el y sube. ¿Dónde está esto que está prohibido de subir por Bocamaro? En ningún sitio. Cuando llega si tiene que salir, entonces hay un descontrol del tráfico tal que yo no sé, como yo voy a empezar a hacer fotos, porque luego ves a los turistas así, hoy he visto una moto y así todo, un grupo de chavales, adolescentes, que han hecho así, yo digo, la moto no paraba. También hay gente que va a la velocidad que quiere. ¡Pum! Así el grupo. Digo, ¡joder, qué foto! Bueno, vamos a ver, esto es por un lado. Luego, lo de las personas, claro, al haber más personas, más copas, más tal, o sea, que te echan de la ciudad, directamente nos echan. Aparte de los espectáculos que se han promovido continuamente todos los sábados, que eso ya, bueno, como yo le digo al ayuntamiento, es que no hay otras plazas, nada más que la del ayuntamiento, pero bueno, esto ya es un tema. Y luego, claro, la basura y la limpieza, porque tenemos que pagar los toleranos. La basura y la limpieza de toda esa gente, porque tengo que pagar el impuesto encima de esa gente por la que no me están dejando vivir, me voy a tener que ir de mi casa, que la realidad me va a costar un montón de dinero. Vamos a ver. Yo he ido a Italia o a todas las ciudades de Italia, tú entras a un hotel y hay un impuesto del hotel, 2 euros, depende de la estrella del hotel, 2, 3, 4, 5, si estás en 4, 5 al día, ¿vale?
Aquí Toledo, por su estructura del casco, si estuviera quitado el tráfico, eso lo contaba el ayuntamiento también, podía tener unos coches eléctricos o algo para subir y unos autobuses pequeños eléctricos, y según llega el turista, usted va a subir en autobús, va a ser 5 euros todo el día y va a poder ir de un lado a otro. Y los hoteles que paguen, porque yo no tengo que pagar ni la basura ni la limpieza. Ya se puedo hablar más, pero Más palabras, por favor. Quiero hablar sobre el hotel que se está construyendo al lado de la catedral. Pues lo que me preocupa mucho es que también la construcción de hoteles está destruyendo el patrimonio de Toledo. Yo lo veo directamente desde mi balcón. Veo como han tapado bóvedas con cemento, han desmontado el cobertizo de Pozo Amargo, he ido varias veces al patrimonio para preguntar qué se está haciendo, qué es lo que... Y lo que me contestan y me comentan es que todo está siendo documentado, pero claro, es que ya se ha dado la licencia para hotel, entonces, claro, para ser un hotel hay que taparlo, y entonces es muy grave que se quiten. Yo he visto cómo han derrumbado edificios enteros de estructura de madera forjado, increíblemente bien hecho como antiguamente. Ahora se va a hacer, claro, con cemento, con metal, creo, y también la fachada, los balcones también lo han quitado, supuestamente no van a volver a poner, pero me pregunto, ¿no hay leyes internacionales, ya que esto es parte de UNESCO, una ciudad patrimonio? No se puede ir más allá con todo esto? Yo ya escribí a UNESCO unas veces, pero no me han respondido. A lo mejor si nos juntamos todos para presentar una denuncia, porque una ciudad como Toledo, tan importante históricamente, debería ser totalmente ilegal de derrumbar edificios residenciales, cambiar como el skyline de lo que es el casco histórico. Es gravísimo lo que están haciendo y no se puede aceptar. Yo creo que deberíamos juntarnos todos a denunciar y parar lo que ya está haciendo. Ya sabemos lo que ha pasado o lo que está pasando en Valencia, Barcelona, en Vizcaya lo sabemos. Entonces, justo en esa línea es como quiere ir también Toledo. A ver qué se podría hacer. Bueno, vamos a ver, yo voy a contestar, pero muy someramente porque esto llevaría horas y horas. El tratamiento privilegiado que tiene la construcción para usos turísticos en Toledo se demostró desde el minuto 1 con el plan especial del casco histórico. El plan especial del casco histórico se publicó con una modificación, y era que los edificios con valor monumental o patrimonial, cada vez que se intervenía en ellos, tenía que conservarse su estructura, excepto que ahí vino la modificación para usos turísticos hoteleros, que entonces se podía modificar siempre y cuando diera el visto bueno la comisión específica, que ahora no recuerdo. Hasta ese punto dominan las modificaciones y la política urbanística en el casco histórico. Y ese hotel, que es el hotel de Otusa o algo así, que ha estado comprando edificio por edificio hasta intentar tener toda la manzana, no lo ha conseguido, que ha tenido eso abandonado durante casi 15 años, no es que derribe, es mucho más sutil, ha dejado que se caiga, sin que nadie intervenga, y tiene usted razón, porque nosotros hemos preguntado sobre esas obras y nos contestan eso en lo mismo. Están actuando según el proyecto aprobado, y si usted tiene alguna denuncia, vaya a los tribunales. Claro, nosotros no tenemos dinero para ir a los tribunales. Mira, Paco, un momento, José Luis y Paco. Sí, una preguntita. Madrid tuvo también su parque temático, que es la Warner. Supongo que os venderían el parque más o menos de esta manera,
que la incidencia, sobre todo, el tema de los puestos de trabajo, porque es una discusión importante, se notó. Fueron más, menos, y luego en el tema de la movilidad influyó, no influyó, porque yo la gente que hablo de Madrid van al Parque Warner y se marchan. Puede que no sea igual, las ciudades no son Madrid de Madrid y no son iguales, pero sobre todo en el tema de trabajo, que es una discusión, sobre todo aquí, muy importante, y que allí supongo que la venderían también. ¿Luego se plasmó en una realidad o fue todo, cómo fue? Claro. Cada vez que se habla de parques temáticos o cada vez que se habla de grandes inversiones, reflejaba antes lo que está ocurriendo en Sol, que es el complejo Canalejas, ¿no? Son hoteles, centro comercial, un mogollón, o el Warner o alguno más que hay por ahí, o Faunia o cosas de estas que han aparecido. Efectivamente se crean y se venden fundamentalmente como generadores de empleo. Eso es la primera venta que te hacen, generadores de empleo. Y para ello hay que modificar normativas, hay que vulnerar o ajustar alguna normativa urbanística, siempre hay que hacer alguna modificación de la legislación que en esos momentos pueda haber para que pueda salir adelante. Sale adelante y luego compruebas cuál es la incidencia. Por ejemplo, el partner, no conozco los datos, pero algún otro similar, lo que está ocurriendo es que hay un empleo precario. Han salido, se han anulado determinadas intervenciones o otros tipos de cosas que ya había y se han trasladado a ese parque, se ha concentrado en ese parque. ¿Vale? Tenemos el ejemplo de Sanadú, que es algo parecido, ¿no? Es decir, ha desaparecido todo un montón de cosas alrededor para concentrarse todo en ese espacio, ¿no? Entonces, lo decía por aquí, estamos cambiando una cosa por otra, pero además la estamos cambiando para mal, en precario. Es decir, porque lo que se está haciendo es contratar fundamentalmente gente joven, a la que se le paga muy poquito, además de una manera temporal, y que cuando acaban, adiós, buenos días, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Es un poco ese modelo. La creación en el caso concreto de Canalejas, en el caso concreto de la ley liberalizadora de Esperanza Aguirre, hace años, en relación a la apertura a los horarios comerciales del Distrito Centro, se calculó que se iban a crear 20.000 puestos de trabajo. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo dijo que sí, que bien, empresarios. Hoy, el comercio, representantes comerciales de la zona están diciendo que no es sostenible mantener esa ley, que no se ha creado un solo puesto de trabajo de esos 20.000 famosos, y lo que se ha hecho ha sido cambiar un puesto de trabajo que tenía un comercio por un puesto de trabajo en una gran superficie. Es decir, no ha habido esa creación de empleo. Yo creo que lo ha descrito antes José Miguel. Estamos cambiando empleo de un lado por empleo precario en otro. Y eso es de lo que se sirve. La experiencia nuestra, por lo menos, es lo que nos indica. Aquí cuando inauguraron el centro comercial Abadía, que le dieron el ayuntamiento, recogió creo que del orden de 15.000 currículos para llevar a las empresas, donde decían que se iba a fomentar el empleo de toledanos. Contrataron a los primeros 700 y en Alcampo luego había unas cifras que a los 2 meses de abrir el centro comercial ya habían despedido a 200, los habían renovado, digamos, ¿no? O sea que ese es el tipo de empleo que te contratan por unos meses. Yo pasé un día por allí, me encuentro a un chaval que estaba allí trabajando y digo, hombre, ¿qué tal? Qué bien que has encontrado trabajo y demás. Dice, no, estamos 6 meses, estaba en Decathlon, estamos 6 meses y nos echan. Nos contratan porque somos jóvenes y se benefician no sé de qué ayudas, y a los 6 meses nos echan. Efectivamente, la siguiente vez que fui ya no estaba. O sea, ese es el tipo de trabajo que se da. En el caso del parque del Puy de Fou es parecido. Si es como funciona este parque ahora mismo en Francia. Allí encima tienen voluntarios que ni siquiera cobran. Aquí se supone que sí van a cobrar todos, pero lo que buscan son gente
que tenga pocos años, que cobre poco y que no esté mucho tiempo. Entonces va renovando, o sea, no va a dar empleo para que uno, digamos, pueda vivir de eso. Va a dar empleo para estudiantes que necesiten un trabajillo, y no digo que a lo mejor ese tipo de trabajos no pueda venir bien a cierta gente. Lo que me cuestiono es si debemos emplear tanto dinero público para fomentar ese tipo de trabajos. Eso es lo que no creo que sea. Si se invierte dinero público, que sea para fomentar el trabajo de calidad. Esperar un momento, que hay una palabra, Paco. Era el hilo de lo que... Sí, no, ahora... No, era simplemente, hablando del Puy de Toledo, la repercusión que tiene en el entorno relacionado con el casco histórico, la movilidad. Cuando vengan muchas personas que no van a utilizar transporte público, sino que van a venir sus coches, al querer visitar Toledo o al querer hospedarse en Toledo, tienen que aparcar. Ya se está modificando el entorno, las famosas vistas visuales, para asfaltar toda la Vega Baja, para crear islotes de cemento, para que dejen los coches. Actualmente muchos trabajadores que llegan ya no encuentran sitio porque hay coches de turistas que vienen a hospedarse en los apartamentos turísticos, pero también autocaravanas y cosas. Y se está convirtiendo Toledo en ese parque temático donde se arranca afuera. Con lo que decía Teresa, al final los que tienen poder adquisitivo cogen el taxi y suben en vehículo motorizado. Los que no van con la maleta haciendo ruido por las calles hasta los apartamentos. Y el problema de movilidad se va a agravar muchísimo. El problema de saturación de automóviles. Por no hablar luego de la construcción en paralela y cuidado del PAU de la Vega Baja, que está sin resolver y que tiene también 3.000 viviendas todavía por construir. Es decir, que el entorno de Toledo sufre una presión tal que ni restos arqueológicos ni puñetas van a seguir esperando a especular. Y la movilidad se va a encargar muchísimo. Hay Hilario, Víctor y... Yo solo quería hacer abrimos otro turno de palabra. Una puntualización a Teresa, que tiene mucha razón con el tráfico. Simplemente, según los últimos datos que dio el ayuntamiento, hay una media de entrada de vehículos al casco de 22.000 al día. Es una barbaridad, ¿no? 22.000 vehículos. A lo que hay que añadir que vehículos domiciliados fiscalmente en el casco son unos 7.600 aproximadamente. Algo totalmente ficticio porque sabemos el fenómeno de la domiciliación fraudulenta para conseguir la famosa tarjeta de residente para aparcar. Bueno, pero además el efecto del turismo es un añadido. Cuando se dice que los ejes peatonales, nosotros los llamamos ejes de restricción de vehículos porque de peatonales no tienen nada, ¿no? Pues sí, es muy curioso que en un eje peatonal sigas teniendo que andar por las aceras. Bueno, pues los únicos que pueden entrar no siendo residentes de esa zona son los servicios públicos, entre ellos los taxistas, pero también los clientes de los hoteles. O sea, los clientes de los hoteles pueden entrar con su vehículo privado a los ejes peatonales si el hotel está dentro de ese. Es una forma de añadir más tráfico al casco histórico. Simplemente eso. Víctor. Hilando, no estaba previsto, pero pasa lo mismo en Letras. En la zona del barrio de Letras es una zona de prioridad peatonal, pero sin embargo todos los vehículos que van a los hoteles pueden entrar. Es decir, o el comercio puede dar unas autorizaciones para que puedan ir vehículos a recoger una determinada mercancía, cosas de esas. Entonces, pero por contestarte, se me ha ido antes, por contestarte un poco, la experiencia que sí que tenemos es donde se crean centros comerciales, y en Madrid hay unos cuantos por todos los barrios, los grandes, todo el tejido comercial de alrededor desaparece. Todo el tejido comercial desaparece. Antes había calles, un espacio, tenemos Vallecas, un centro comercial muy famoso al lado de frente de la Comunidad de Madrid, que ha cambiado 2 veces de nombre y está en una zona muy comercial,
Y sin embargo, todo ese comercio, ese pequeño comercio que había, ha desaparecido. Ahí había gente trabajando, autónomos y empleados. Todo eso, ese comercio ha desaparecido. Y ese centro comercial ha generado, sí, una cantidad de puestos de trabajo que no ha compensado la pérdida de trabajo, la pérdida de esos puestos de trabajo que se han eliminado, ¿no? Y si hacemos un repaso por toda esa cadena de centros comerciales que se ha distribuido, vemos que en todos esos puntos el tejido comercial clásico de vecindad ha desaparecido. Todo el mundo tenemos que ir a comprar ahora el filete o las sardinas a los centros comerciales. Y hay una cosa que yo creo que estamos coincidiendo en muchos temas, movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando exactamente de los mismos problemas que tenemos en Madrid, exactamente, con otras características, pero exactamente igual. Y yo creo que al final lo que se está planteando, o lo que nos tenemos que plantear, es qué modelo de ciudad estamos construyendo, qué modelo de ciudad queremos. Porque no parece que lo estemos haciendo muy bien todos, en todos los sitios. Y sin embargo, todos los problemas son exactamente iguales. Movilidad, ruidos, limpieza, turismo, etcétera, etcétera. En cada caso habrá que pensar qué modelo de ciudad queremos para Toledo, qué modelo de ciudad queremos para el centro de Madrid, qué modelo de ciudad queremos para... Pero que nos impongan un modelo de ciudad, que es lo que parece lo que está en estos momentos poniéndose encima de la mesa en muchos sitios. Bueno, abro otro turno de palabras y a ver si hay nuevas palabras. Espera un momento. Teresa y Paco, espera. ¿Hay alguien más? Paco y Teresa. No soy únicamente Hilario. Para que tomes nota, hay un nuevo fenómeno que yo he notado en el barrio, que los hoteles están comprando a un precio bastante más alto en plazas de garaje, con lo cual expulsan a los residentes que puedan necesitar o demandar esa plaza de garaje. Se están comprando muchas plazas de garaje por parte de los hoteles e incluso las plazas públicas de garajes se están usurpando para el uso de los turistas. ¿Con nombre físico? Aunque hay muchos apartamentos turísticos que además del apartamento dejan la plaza. Ah, sí. Igual que hay un tema, bueno, aparte de que eso se tendría que prohibir, porque eso sí que es condenar al casco, que eso ya lo hablábamos en algunas intervenciones cuando de iniciativa del casco, condenar al casco a ya no ser peatonal. En el momento en que los hoteles tengan aparcamiento, que ya lo hicieron en el gobierno del PP con el de al lado del Museo Sefardí, sí. Ese cogió el Hotel Greco, compró varias plazas que eran para residentes. Eso ya fue una cosa... Y además una sinvergonzonería, porque además negaban que había gente en reserva esperando plaza. Cuando nosotros sabíamos que sí. Eso tendría que haber una legislación ahora mismo, pero grande y importante. Pero luego otra cosa que se me ha olvidado, porque vuelvo a repetir, Toledo es una ciudad histórica, artística, entonces sus edificios, las piedras, eso dicho por los restauradores, sufren muchísimo con el tema del tráfico. Ya se ha visto en la iglesia de Santiago, abajo, otra vez la limpiaron, otra vez está negra, que me quité yo el otro día, en la Santiago de la Arrabal, y en fin, sufren muchísimo. Eso un estudio de un restaurador deteriora muchísimo los edificios. Y eso sí que tendríamos también que ponerlo a la luz. Y bueno, constatar lo que ha dicho ella, que yo vivo enfrente del hotel y el restaurador que estuvo allí me dijo: Teresa, no sabes lo que se ha destruido aquí. No sabes lo que se ha destruido. A nosotros... Eso se está destruyendo. Entonces, el tema del patrimonio tendríamos también que... Ahora mismo es una noticia que en el puente de Alcántara han roto piedras para la iluminación maravillosa de esta ciudad tan temática. Sí, salió a la luz el día 14. Salió a la luz y han metido directamente una valla. Y yo hice una pregunta al ayuntamiento hace unas semanas para contestarme, y su contestación ha sido que se va... Bueno, no, pues se va a denunciar a la empresa, se le va a poner una multa o tal y demás. Yo, bueno, vale, por la empresa no lo ha hecho bien, y la supervisión ha dicho: hombre, que no podemos estar 24 horas. Y hombre, no hace falta tampoco estar 24 horas, pero el rato, yo qué sé, la jornada laboral, no hace falta estar tampoco, pero las directrices bien claras
yo no soy tampoco experta en nada. Digo, pero el puente está protegido desde el entero, pues no se puede A ver, pido brevedad porque hay 1, 2, 3 palabras y nos quedan 20 minutos. O sea que Ana, y después usted, y después Enrique, que no sé todos los nombres, y después Pilar. Ana. Nada, una cosa, ya se han expuesto aquí todos los problemas que hay, coincidimos con el compañero de Madrid, no sé qué. Y yo lo que planteo es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En este caso, pregunto al representante del movimiento Puy-de-Fou, ¿qué piensa hacer el movimiento cuando ya parece que está todo hecho por parte de la administración? Que la gente del casco, pues bueno, sé que se reúnen y eso, pero ahora el tema de Puy-de-Fou es muy preocupante. ¿Y qué es lo que piensa hacer el movimiento? Bueno, espera, y contestáis, ir apuntando. Era simplemente incidir en lo que ha dicho aquí esta compañera, esta asistente también, relativo a lo ocurrido en el puente de Alcántara. Yo quiero dar testimonio aquí de lo ocurrido ahí porque he tenido, digamos, la oportunidad de seguir lo que estaba ocurriendo casi en vivo y en directo. Desde que prácticamente metieron la radial hasta que, bueno, vimos... Hay fotografías donde está saltando la piedra. Tengo aquí para comprobarlo. Hay una nube de polvo tremenda. Se cierra al público incluido el turismo, naturalmente, y no se deja pasar durante un buen montón de minutos. Ahí están las fotografías que lo testimonian. Los obreros que están trabajando no utilizan ni mascarilla ni nada de nada, pero lo más tremendo de todo esto es que cuando la ciudadanía tiene el conocimiento de lo que se está produciendo, algunos de esos ciudadanos, entre los que me cuento, cogemos el teléfono, llamamos repetidamente al ayuntamiento. A mí me cuesta más de 1 hora y media que me pase con el servicio, se llama, me van a perdonar ustedes, el servicio se llama de obras e infraestructuras. Después de 1 hora y media y muchas llamadas, hablé con el patronato, no sé cuántas veces me estuvieron peloteando, pero bueno, concreto. Me atiende muy voluntariosa una funcionaria que me dice, ante lo que yo le digo de lo que está ocurriendo, de la gravedad que está ocurriendo, la respuesta del ayuntamiento, ya digo, tengo el nombre y primer apellido de esa persona que me atiende, y me atendió, entiendo yo hasta donde pudo. Me dijo que la obra respondía perfectamente, la actuación, mejor dicho, la actuación respondía perfectamente al plan de obra, que estaba todo correcto y que no había ni supervisión ni seguimiento. Yo le dije, ¿me puede repetir esto, por favor? Digo, porque esto lo voy a hacer público. Sin mayor problema, me volvió a repetir lo mismo. Es que retóricamente era evidente, ¿no?, que me lo iba a repetir. Y bueno, esto ha sido algo ahora, en vista del revuelo que se ha creado el ayuntamiento, y perdónenme todos ustedes por este lenguaje, por esta expresión, pero el ayuntamiento lo que ha ocurrido es que se ha cagado, ¿vale? Cuando se ha cagado el ayuntamiento, entonces es cuando han salido, y esta señora lo decía usted muy bien hace un momento, dicen que van a actuar contra la empresa. Yo no me creo absolutamente nada. Nada. Esto es una cortina de humo para tapar las vergüenzas. Primero del ayuntamiento, porque el ayuntamiento de esta ciudad fue era el que tendría naturalmente que haber actuado, ¿verdad? Es que eran ellos. Y es que me diga alguien si hay aquí presente alguien del ayuntamiento o si esto le llega a quien quiera, que rebata un punto o una coma de lo que yo estoy diciendo. Así que ahora de medallas nada, que ellos fueron los que dieron cobertura a la atrocidad que se ha cometido en el pueblo. Muchas gracias. Y ya basta, ya basta. Me estoy dirigiendo
mencionado al ayuntamiento, por supuesto, a ninguno de ustedes, que ya hacen bastante con estar aquí y con aleccionarnos y decirnos cómo sufre el caso. Muchas gracias. Enrique, por favor. Sí, yo iba en la dirección que ha planteado Ana de ¿y qué hacemos? ¿No? Porque soy bastante pesimista en cuanto al futuro del casco. Yo he nacido aquí, he vivido 60 años, aquí mi familia se encuentra en el casco, pero todos vemos la tendencia que tiene esto hacia algo invivible. Entonces, sea el Puy de Fou como lo proyecta o algo diferente, creo que el futuro es muy negro. Se va a relacionar un producto con otro en nivel turístico comercial y entonces la visita del Puy de Fou se va a relacionar con la visita al casco histórico y eso nos vamos a encontrar eso con visitantes, en torno a 20.000 personas ajenas a la vida del casco diariamente. Aquí eso no hay quien lo soporte y quien aguante esa presión. Entonces, quería preguntarle al representante vecinal de Madrid si ahora que han visto que ya el nivel de esa zona ha llegado a este punto, si han pensado en que en un momento anterior se podía haber hecho algo más para evitar ese progreso, ese deterioro, ¿no? De la ciudad, o tenemos que claudicar y pensar en vivir fuera del casco y que esto sea un espacio vacío, al estilo de Praga, ¿no? Conocemos edificios vacíos, perfectamente arreglados, preciosos, para pasear por la calle. No sirve para otra cosa. Cartón piedra. Entonces, pues a lo mejor Toledo da así para, en fin, para que los turistas vengan, no vayamos fuera. Oye, ya paso a la fase pesada. Nos quedan 10 minutos, no es por nada. Yo le contesto. Bueno, como me vas a contestar porque es la misma, al hilo del pesimista, yo soy todavía más pesimista. A mí me falta ya Puy de Fou para estar totalmente pesimista con la situación que está administrada la ciudad. Y para ahondar en el pesimismo, la diferencia con el barrio de las letras es que el movimiento vecinal aquí pues es muy pequeño, prácticamente nulo, y en Madrid no lo podemos comparar. Entonces, eso también. Bueno, en principio yo no admito el pesimismo, porque me parece que... Pero... Es decir, cuando vamos a partir de un hecho real, es decir, los fenómenos de turistificación que estamos viviendo son nuevos. O sea, no les llevamos viviendo hace años, han aparecido de una manera emergente y además brutal en los últimos tiempos para acá, los 4 o 5 años para acá. O sea, eso nadie estaba preparado, nadie conocíamos que esto se iba a producir, o lo que podíamos intuir. Bueno, pues a ver qué pasaba. Y sí que es cierto que en un momento determinado aparece. Y sí que es cierto que parece que todas las puertas están cerradas, que no se puede hacer nada. Y sí que es cierto que hay mucha gente que opina, es que esto ha venido para quedarse, es que esto es el futuro. Todas esas frases las hemos estado escuchando. Lo que pasa que yo de urbanismo de Madrid conocía exactamente cero patatero. Sabía lo que es una acera. Es decir, las conversaciones de teléfono y tal sirven para muy poco. Los papeles escritos, las denuncias sirven para mucho, ¿vale? Y esas ir recopilándolas, porque eso da base para actuar mucho. Nosotros, para lograr meternos con las viviendas de uso turístico, y estamos empezando a ganar un poco de terreno, todavía nos queda mucho,
tuvimos que empaparnos y encontramos 4 o 5 rendijas. Una de ellas era, lo dijo al principio de su intervención Hilario, la normativa, en el caso de Madrid, establecida en el Plan General de Urbanismo del año 97, que no es de ayer, establece el uso prioritario residencial. No se puede efectuar cambios de uso. Y durante estos años se han efectuado cambios de uso a tutiplén, edificios que se han convertido en oficinas de abogados, de no sé qué, de patatín. Pero lo que nos llamó la atención y por lo que salió el tema fue por las viviendas de uso turístico. Y nosotros aprovechamos esa rendija. Y el ayuntamiento dijo, ahí no vamos a poder hacer nada. Ahí, hasta que se ha demostrado que se puede hacer. Y de hecho, lo hemos ganado. Hay un problema, yo no sé exactamente aquí cómo está en relación a la legislación. Ahí en Madrid está la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia turística, y el ayuntamiento, que tiene la competencia urbanística. Entonces, de la turística no nos pudimos meter por ninguna parte, porque lo tenían todo muy bien atado. A pesar de eso, encontramos también algún resquicio que hemos denunciado y que todavía no nos han dado respuesta años después y que están en los tribunales. En el caso del ayuntamiento las encontramos y encontramos la vía fiscal, encontramos la vía, es decir, de consumo, denunciar a un establecimiento ante el Ministerio del Interior, la delegación del Gobierno, porque toda actividad que se dedique a alojamiento tiene la obligación, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, de comunicar quién se hospeda y quién no se hospeda, cuándo entra y cuándo no sale en su edificio. Y eso no lo hacía nadie. Y eso es una sanción grave que incumple la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza. Es decir, nos dedicamos a averiguar todas las herramientas que había a nuestra disposición, y algunas las hemos utilizado con mucho éxito, otras con relativo menos éxito, pero se ha avanzado y se ha logrado parar muchas cosas y se ha logrado retraer, volver un poco al estado original en muchos casos. ¿Que todavía queda? Sí. Y el pesimismo yo no lo contemplo. Oye, una cuestión que rápida, porque quedan 5 minutos. Decían qué hacer. El movimiento Puig de Fou sigue. Necesita más gente. ¿De acuerdo? Es decir, el día 1 de diciembre vamos a hacer una marcha a la finca Zurraquín, precisamente donde va a ir el Puig de Fou. No la publicitamos aún más porque estaba este acto, pero a partir de ahora se publicitará mucho más, que fundamentalmente la idea, y no excluye otras, es ver el tema, cómo va a afectar el tema agua, porque se va a empezar en el Cerro Los Palos, en el depósito del Cerro Los Palos, hasta la finca de Zurraquín. Son 5 kilómetros de tuberías que tienen que hacer para meter agua a parque temático. O sea, quiero decir que seguimos. 2, vamos a iniciar, hoy se mandó un comunicado, un contencioso administrativo ante la resolución del PSI. Os pediremos pelas, somos pobres, hay que pagar procuradores, hay que pagar peritos, hay que pagar toda una serie de cosas para que pueda salir adelante. Después serán los tribunales los que decidan. En Madrid han ganado, como veis, aquí se puede ganar o no, pero se va a continuar. No va a ser exclusivamente la única línea, contencioso administrativo. Y ya os adelanto desde aquí, el día 4 de diciembre tenemos otra reunión en la sala de usos múltiples del Centro Social del Polígono a las 6 de la tarde. Estáis invitados, todo lo que quieran. Les plantearemos cómo va el contencioso, o sea, el proceso del contencioso, y nuevas medidas, acciones, actividades, es decir, que por lo menos hasta que sea definitivo no pararemos. Eso por una parte. 2, tema Warner. José Luis, tema Warner. La Warner, se puede ver en su página, no es inventada, ha perdido empleo, incluso el precario, porque tiene menos actividad. Y eso que igual que este le pusieron una bandeja de plata. Le hicieron hasta una línea
de ferrocarril o metro, no sé si lo sabéis, que está parada, no funciona. Está desmantelado. No funciona y que pagaron todos los madrileños y madrileñas. Es decir, y un dato del Puig de Fou nada más, y con esto termino, y que es muy significativo. El Puig de Fou lo plantean en 5 fases. O sea, yo voy a hacer una fábrica y digo, hago la fábrica, después si me va bien la amplío, ¿no? Pero hago la fábrica para que empiece a producir. Aquí no. Aquí empiezan una fase, si va bien pasan a la segunda, si va bien pasan a la tercera, así sucesivamente hasta el año 2028. Que no va bien, ahí os quedáis, os coméis la finca Zurraquín y después incluso restauráis vosotros porque solo me pedís una fianza, os digo que si leéis lo del PSI, lo que es la aprobación de la declaración, la fianza es del 2% de la inversión. Nada. Son números textuales. Entonces, es decir, el tema es que yo animo a seguir. Es decir, estoy de acuerdo con Víctor que no hay que derrotarse. Yo tengo una camiseta que pone derrota tras derrota hasta la victoria final. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer. Eso lo decía Vargas, no yo, el del juego. Un apunte ya final, creo, ¿no? Porque estamos terminando. Quería incidir en lo que ha dicho uno de ustedes, de los intervinientes, que no nos podemos dejar vencer por el desánimo. Y con ello cuentan. Estamos ante agentes muy poderosos. Somos, desgraciadamente, aquí muy pocos, esto evidencia el estado catatónico, ¿no?, que vive la mayoría de la ciudadanía. No quiero hacer de menos a nadie, pero todos sabemos, yo soy nacido en Toledo, en la calle de los Alfileritos, tengo ya mis años, claro, pero desde luego hay que trabajar muchísimo y hay que estimular, Claro, me dirán ustedes, bueno, aquí estoy, yo les voy a dar mi número de teléfono, en lo que pueda contribuir y ayudar, pero ya digo, ellos cuentan con el desánimo. No nos podemos dejar vencer por el desánimo y ni por el pesimismo. Estoy absolutamente de acuerdo, porque eso sería nuestra muerte y en consecuencia la muerte de la ciudad, claro. Os voy a poner un ejemplo de cómo tienen comprado, entre comillas, pues alguien se está... Todo. Mire, para publicitar este acto, pues lógicamente mandamos una nota de convocatoria, que se dice. Bueno, pues Europa Press, lo voy a decir claramente, porque me chivaban que no aparecía en agenda. Y yo a las 8 de la mañana todos los días mandaba un recordatorio diciendo que lo metieran en agenda. Pues seguían sin meterlo en agenda. Me contestaban, tengo los correos guardados, me contestaban diciendo es que hubo un malentendido entre compañeros. Pero a día de hoy, Europa Press, que es una agencia que distribuye al resto de medios, al día de hoy no está en agenda este acto en convocatoria. Es un poco también para que veáis, es fácil comprar. Estos 2 días la Tribuna tuvo publicidad de 4 páginas sobre el Puig de Fou. Claro, no. Y eso, perdóname, terminó, pero es de una gravedad. Una sociedad que se quiera llamar democrática, desde luego no puede funcionar de esta manera, con unos medios subvencionados y comprados. Esta es la realidad y hay que decirlo muy alto, porque lo que cuentan es con el miedo, la ley del silencio que opera. Hay aquí una compañera que no nos cuentan para nada. Es una vergüenza, la ley del silencio. Hay una película de Marlon Brando que todos seguramente hemos visto. Eso es lo que está ocurriendo en esta ciudad. Y hay que decirlo muy alto y no nos podemos arrugar. No nos podemos decir. 4 te pasas a la reunión. Perdónenme, vale, pero es que yo creo que hace falta quitar esto.